History Show. Buenas tardes, sean bienvenidos a su programa History Show. El día de hoy les hablaremos sobre la conquista de México y este es importante para entender la historia y la formación de nuestro país. Pero no estoy solo, estoy acompañado de 6 expertos. Cada uno se presentará. Soy el experto número 1 y mi nombre es José Zubiel de la Santa Fe. Soy el experto número 2 y mi nombre es Isaac Mercado Iturralde. Buenas tardes, yo soy el experto número 3 y mi nombre es Jesús Maldonado Suárez. Soy el experto número 4 y mi nombre es Isaac Buster. Yo soy el experto número 5 y mi nombre es Fernando de Jesús El Pub. Soy el experto número 6 y mi nombre es Jorge Enrique Potter. El programa contará con 6 secciones, incluyendo esta que es la introducción. Continuaremos con una ronda de preguntas donde yo haré 3 preguntas a 3 de los expertos. Después continuaremos con la cápsula de información, donde el experto número 6 mencionará 3 acontecimientos que permanecieron y que se fueron después de la conquista de México. Después haremos otra ronda de 3 preguntas donde los últimos 3 expertos responderán. Y continuaremos con otra cápsula de información donde mi compañero Jorge o el experto Jorge mencionará las rutas más importantes del virreinato. Y para concluir, seguiremos con la conclusión donde nos despediremos. Pero para empezar, vamos a continuar con la sección número 1, que es la de preguntas. La primera pregunta dice: ¿cuáles son los principales acontecimientos que marcaron los cambios y las transformaciones en la conquista de México? Uno de los principales acontecimientos en el ámbito político sería la primera vez de la llegada de Hernán Cortés en 1519. Luego de todo el procedimiento, llegar a la conclusión de la caída de Tenochtitlán en 1521. Al finalizar ese proceso histórico, fue el embarcamiento del virreinato en 1535. En la parte económica sería el expolio de los recursos naturales a favor de los españoles, ya que los españoles venían con una mentalidad de explotar los recursos que tenía o si ya se habían descubierto en esa área. También sería la implementación del sistema económico español, al igual que la implementación de la hacienda. En lo cultural sería la mezcla de las culturas, el mestizaje entre otro tipo de razas. También podría llegar a ser la mezcla de religiones, al igual que los españoles llegaron con la mentalidad de embarcar una sola religión y profesionar el cristianismo. También era la mezcla de culturas, tales como tradiciones, etc. En el ámbito social sería la destrucción de el sistema indígena como ellos lo tenían planeado para ellos llegar y construir otro sistema en base a las dos implementaciones, contando también la implementación de castas, al igual que la implementación de trabajos y esclavos forzados. Ok, muchas gracias por tu contestación. La siguiente pregunta va para el experto número 2, Isaac Mercado. ¿Cuáles son las principales características de la evangelización que se dieron luego en la conquista de México? Pues son 5 características. La primera sería la implementación del cristianismo, en el que los frailes empezaron a implementar el cristianismo por medio del catecismo, en el que enseñaban las principales creencias cristianas a los indígenas. La número 2 sería la transformación de las costumbres. Se crearon los matrimonios cristianos, entraron la ropa occidental y se crearon también las fiestas religiosas. La número 3 sería el uso de recursos visuales. Los frailes utilizaban en los catecismos dibujos, imágenes y escenas religiosas para poder enseñar a los indígenas de una mejor forma. La número 4 sería la colaboración con los líderes indígenas. Los líderes indígenas se aliaron con los españoles para así
aumentar el crecimiento del cristianismo. Y la quinta sería la violencia y la coerción. Para que el cristianismo aumentara, se les obligaba a los indígenas a tomar esa religión, entonces era una imposición forzada. Se destruyeron templos y símbolos indígenas. Eso. Gracias por tu contestación, experto número 2. Y para concluir con esta sección, terminaremos con la última pregunta que responderá el experto número 3, Jesús Maldonado Suárez. La pregunta dice: ¿cómo surgió la monarquía en la Nueva España? Bueno, surgió de 3 etapas. La etapa 1, que fue la conquista, fue en 1519 a 1521, donde Hernán Cortés lideró la conquista de México, y también fue la caída de Tenochtitlán en 1521. En la etapa 2 fue el establecimiento de gobernador de 1521 a 1535, donde ahí fue designado Hernán Cortés como gobernador. También fue el establecimiento del ayuntamiento en la Ciudad de México, fue en 1922, y la creación de la audiencia en México, que fue en 1524. La etapa 3 fue el virreinato, donde ahí designaron a Antonio Mendoza y Pacheco como primer virrey, la centralización del poder en la figura como virrey, y el virreinato duró de 1535 a 1821. Eso sería todo. Ok, muchas gracias por tus contestaciones, experto número 1, 2 y 3. Laura y Patti siempre competían, pero del cochambre. Finalizado la sección de las primeras 3 preguntas, continuaremos con la cápsula informativa de 3 acontecimientos que permanecieron y no después de la conquista de México. Esto nos lo contestará el experto número 6, Enrique Ford. Bueno, los 3 aspectos que permanecieron primero fueron la vestimenta, ideología, alimentación. En la ideología pues se cambiaron pues del catolicismo. La mayoría de los indígenas pues como eran creyentes de varios dioses, pues se volvieron católicos. De la vestimenta pues dejaron de vestirse como tal eran los indígenas y empezaron a adaptarse pues a los que eran los españoles. Y de la alimentación pues trajeron varios como el pollo y el ganado. En aspectos que permanecieron fueron en los cultivos, pues como el maíz, el frijol y el chile permanecieron pues en lo que era en México. Tradiciones, la mayoría pues algunas se cambiaron y otras pues se permanecieron, como por ejemplo es el Día de Muertos, o conocido aquí como Canal Pichón. Y la fauna, pues aquí fueron animales como el coyote, el jaguar, y siguió siendo importante de la cultura y lo demás. Gracias, experto número 3. Después de haber concluido esta pequeña sección de cápsula, continuaremos con la otra ronda de preguntas, donde le preguntaremos a los últimos 2 expertos más uno que repetirá. La cuarta pregunta es para el cuarto experto, Isaac Acosta. La pregunta dice: ¿cuáles fueron las principales características políticas y culturales de la monarquía española? La política de la monarquía española entre 1479 y 1833 se caracterizó por las siguientes cosas. Fue una monarquía absoluta. Hubo centralización de poder. La unión de las coronas de Castilla y Aragón. El Consejo del Estado. Y sus características culturales fueron el catolicismo como religión oficial, la promoción del arte y literatura, que fue el siglo de oro, la influencia de Contrarreforma, la expansión lingüística del español, el sincretismo cultural en América, que sería el mestizaje. La quinta pregunta es para el quinto experto, Fernando Selcú. La pregunta dice: ¿qué tipo de sistema económico y comercial implementó el virreinato?
El virreinato de la Nueva España de 1535 a 1821 agregó nuevos sistemas de comercio y económicos. En el económico, el mercantilismo. También agregó el monopolio de la corona sobre las minas y comercio. Agricultura también, como maíz, caña de azúcar, entre otros. También la ganadería, como vacas, ovejas, y junto con eso igual la industria textil y manufacturera. En el sentido comercial, el monopolio del comercio con España, comercio con otras colonias americanas, exportaciones de plata, oro y productos agrícolas, y importaciones de bienes manufacturados y europeos, y por último sistemas de tributos e impuestos. Para concluir con la tercera ronda, mencionaré la última pregunta al experto número 1, Moisés Braga. La pregunta dice: ¿de qué manera las reformas borbónicas impactaron en la organización política, social y económica del virreinato? Pues como bien había explicado anteriormente en unos instantes, en el ambiente político los españoles buscaban el control total de la tierra o del área, pero viendo la mentalidad de Hernán Cortés, él no se centralizó principalmente en llegar y colonizar. Teóricamente, y se explica que él fue estudiando el país y el área en el que se encontraba, y tuvo diferentes cómplices, por así llamarlo, como la Malinche, para poder comunicarse con el idioma de los indígenas, ya que pues el idioma latino, español y de los indígenas no se entendía. Y pues poco a poco se fue dando esa colonización política. En el impacto social, pues también impactó en la manera de que los españoles llegaron a renovar todo, porque pues teóricamente a los indígenas los agarraron como esclavos, ya que pues los españoles se consideran una raza más arriba que los indígenas en aquel momento, ya que eran un poco más avanzados teóricamente. Y de la manera económica, pues como también bien dije, llegaron a extraer las riquezas de nuestro país. Pues los españoles llegaron buscando oro, y al norte del Estado de México, bueno, no del Estado, de la República Mexicana, al norte muy arriba se encuentran las minerías de oro, pero ya tirando para el sur, que es donde ellos hicieron la expedición de Hernán Cortés, era más plata, cobre, entre otros tipos de piedras preciosas, y pues también agarraban esclavos para llevárselos de una vez a España y poder colonizar más lugares. Gracias por tu contestación. ¿Qué le pedirías a un bolígrafo? ¿Qué le pedirías a sus manos? ¿A sus ojos? ¿A sus labios? ¿Qué le pides a una llave? ¿Qué le pides a un mechero? ¿Y a la vida? ¿Qué le pides? Coca-Cola. Destapa la felicidad. Para continuar con la sección número 5, nuestro experto número 6 nos dirá las grandes rutas del virreinato. Bueno, la primera ruta es Flota de Indias, Cádiz, Villa, México, Veracruz. Conectaba con España con México. La segunda es Ruta del Pacífico, Acapulco, Manila, México. Conectaba México con Filipinas y Asia. La tercera en Camino Real, México, Ciudad de México, Puebla y Veracruz. Conectaba la capital con el puerto de Veracruz. La cuarta es Ruta de la Plata, México, Zacatecas, Guadalajara. Conectaba la capital con las minas de plata del norte. La quinta es Ruta del Mar del Sur. Lima, México, conectaba Perú con México. Esas rutas facilitaban el comercio de plata y oro, textiles y manufacturas, azúcar y otros productos agrícolas, especias y productos asiáticos. También mercaderías europeas.
Ya para finalizar, daré una breve explicación de todo lo abordado en este programa. Vimos desde las rutas del virreinato hasta los 13 acontecimientos que quedaron o permanecieron después de la conquista de México. Todo esto fue muy importante para saber más sobre nuestro país. Así que, sin más preámbulos, continuemos con la despedida. Hasta la próxima. Adiós. Y también quiero invitar a que sigan viendo este tipo de programas para que tengan un aprendizaje más elevado y sepan de muchas cosas. Hasta luego. Este es el mejor noticiero del planeta Tierra. Bye.